Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar y acompañarme. Esto es Canarias Radio, este programa se llama Canarias Mi Mundo. Hoy tengo como invitado a Roberto García de Mesa. Es licenciado y doctor en Filología Hispánicas, es licenciado en Derecho, es dramaturgo, poeta, músico. Vamos a hablar de sus obras, vamos a hablar de sus creaciones tanto poéticas como musicales. Vamos a hablar de improvisar, de lo artístico. No deberías perderte esta conversación porque creo que va a ser de tu agrado. Comenzamos. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Roberto García de Mesa, licenciado en Derecho, licenciado en Filología Hispánica y doctor en Filología Hispánica, dramaturgo, director de escena, productor, narrador, ensayista, investigador, artista visual, músico, profesor tutor de la UNED, pero yo creo que también poeta, ¿no? Fundamentalmente. Es como más cómodo te sientes, me parece a mí, ¿no? Sí. Gracias por estar aquí, Roberto. Bienvenido nuevamente a esta casa. Muy bien, un placer, Alexis, siempre estar contigo, acompañarte aquí. ¿Cómo vienes hoy? ¿Con alma de poeta, con alma de músico, con alma de profesor? Ya sé que de abogado creo que no, ¿no? Bueno, aunque lo sea. Ya de momento estoy fuera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, estoy más dedicado a la docencia universitaria ahora, sí. ¿En qué momento profesional de tu vida te encuentras en este instante? Porque llevas con un número considerable de libros publicados en varios países, obras de teatro que se han estrenado, sesiones musicales entre amigos, imagino que muchas poesías en alguna gaveta que permanentemente se va renovando. Uh-huh. ¿En qué momento profesional te encuentras en este instante? Pues bueno, ante todo me siento bastante feliz, ¿no? Puesto que sigo haciendo lo que me gusta hacer y bueno, ya eso da mucha alegría, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es algo que no me he planteado si estoy en un buen momento, estoy en un mal momento. Yo continúo como siempre con mis trabajos, voy acumulando más obra, que es lo que me interesa es tratar de crear algo interesante, y en eso estoy, en esa batalla realmente. O sea, no me puedo mirar con ojo de pájaro. Uh-huh. Diciendo, bueno, la verdad es que me es difícil responder a esa pregunta. Lo único que te puedo decir es que estoy felicísimo creando y enseñando también, por supuesto. Y bueno, y la vida sigue, ¿no? Uh-huh. La enseñanza tal vez sea la parte más metódica, ¿no? Más diaria entre la UNED, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, evidentemente siempre con la literatura y la lengua a cuestas, la comunicación en general, pero eso puede ser tal vez lo más rutinario, podría ser sin que suene a aburrido, ¿no? Claro, bueno, puede ser así efectivamente, ¿no? Pero bueno, lo interesante también es intentar que no lo sea, ¿no? Intentar también disfrutar con las clases, comunicarse con los alumnos, en fin. Y bueno, crear interesantes momentos y aprender también, de todo se aprende. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio, ¿no? Por supuesto que yo prefiero esto quizás a estar tratando de compatibilizar pues mi vida literaria con la vida jurídica, ¿no? Que todavía el salto es mucho más complejo, ¿no? El contraste, ¿no? De cosas. Así que vamos, que encantado de la vida. En cuanto a tu producción creativa, que no tu creatividad, porque esa la desarrollas permanentemente en tu día a día, bueno, eso es así, ¿no? Así, cuando uno crea, ¿no? Hago lo que puedo. Pero en tu actividad creativa, literaria, estás inmerso, me imagino, que en preparando alguna publicación inminente, o varias, porque tú eres de los que acometen los proyectos a veces sí, por duplicado, ¿no? Bueno, es que a veces surge la posibilidad, en fin, y coinciden, digamos, fechas entre unos libros y otros, ¿no? Bueno, este año he publicado 3 libros y después un trabajo conjunto con otros compañeros en la Academia de las Artes Escénicas de España. Y ahora
en breve, bueno, este año se supone, me ha dicho el editor que saldrá también un trabajo, una edición crítica que hice sobre textos dispersos de Arturo Macanti, que es un autor que después de su fallecimiento hace algunos años, no sabemos, de repente ha habido un silencio alrededor de su figura que a mí me ha dolido, ¿no? Un poco, y quiero tratar de romperlo con homenajeándolo, ¿no? En este libro, ¿no? En cuanto a la poesía, ¿en qué trabajo estás inmerso en este momento? Mira, en este año salió este libro que se llama en Buenos Aires Poetry, una editorial con la que llevo publicando, pues qué sé yo, desde 2020 creo, y me gusta mucho, ¿no? La editorial. Y este libro se titula, son 2 series poéticas, se titula una Plomo y otra Cuaderno francés. Fueron escritos en diferentes países, en tránsito, es un libro en tránsito, como si dijéramos, no sé si llamarlo libro de viajes, pero no sé si es exactamente eso, pero bueno. El primero Plomo fue escrito aquí en Santa Cruz, en Barcelona, en Rafina, en Atenas, en Lárnaca y Hamburgo. Y el Cuaderno francés fue en Francia, en el sur de Francia, ¿no? En la Provence, en toda la zona de la Provence. Lourmarin, Aix-en-Provence, en Sète, Avignon, Cannes, Marsella, etcétera, ¿no? Roberto, ¿cuándo se sabe que un grupo o un conjunto de poesías es un libro? Bueno, pues no sé, a veces, por ejemplo, si en este caso, por ejemplo, el de Cuaderno francés, lo escribí en 10 días, ¿no? Que estuve allí, y me moví por muchas ciudades y demás, iba tomando notas, y entonces, claro, cuando acaba el viaje, ahí sabes que ya lo que hayas hecho en ese periodo, en esos lugares, pues es lo que hay, ¿no? Pero no lo escribes con esa intención. Bueno, en este caso de Cuaderno francés sí, o sea, yo me fui a esa zona que es básicamente uno de los puntos más importantes de la historia de la poesía europea. Se gestó allí, todo ya desde la Edad Media y demás. Y me interesaba especialmente por eso, ver, y después también ir a ciudades de poetas que admiro, ¿no? Como Paul Valéry en Sète, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, visitar esos lugares que han sido importantes también en la vida de determinados autores que me gustan mucho, y estar frente a esas energías también, ¿no? Que habitan allí. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, si lo sabes, después, claro, si te encuentras con otro tipo de libros, como este de Plomo, por ejemplo, pues ya, aunque fuera escrito en diferentes lugares, el plan no es tan cerrado, ¿no? Como este de Francia, por ejemplo. Entonces, bueno, en algún momento sientes que hay un fin, hay un final. Yo siempre pienso que el propio texto, el propio libro te habla y te dice, mira, ya llegué aquí, al final. Y sobre todo cuando encuentras un texto que sientes que finaliza el proceso, ¿no? Dice, ya se está acercando también, hay algo aquí que me está diciendo que ya va quedando menos, ¿no? Para cerrar este trabajo. A veces pasa eso, sobre todo cuando trabajas también con una cierta irracionalidad en los libros. Después tienes, yo qué sé, libros ensayísticos de estudio que ya vas con un plan premeditado y lo tienes que cumplir y demás, ¿no? Y eso, ¿no? En fin, son distintas formas de creación, ¿no? A los músicos les suele suceder algo, los músicos, no intérpretes solamente, sino compositores. Habitualmente cuando llega el momento en el que publican su disco, hace tiempo que ya tienen la cabeza en el siguiente, ¿no? Sí. ¿Te sucede lo mismo con la poesía o en este caso sería imposible? No. O sea, ya yo estoy trabajando en otros libros y voy incluso escribiendo el primero. O sea, primero escribiendo el del día de hoy, ¿estás pensando en el que pueda venir mañana? Depende, si tienes, o sea, si te vienen ideas como para eso, por ejemplo, en los discos, sí, o sea, cuando ya haces uno, pues yo tengo acumulado mucha más obra, ¿no?
que en algún momento tengo de hecho un disco terminado que no he editado, pero, o sea, que no he publicado, o sea, está editado ya, o sea, está todo cerrado. Está reposando, como si dijéramos, a ver si resiste el tiempo, porque bueno, para mí es lo mismo que hacer un libro de poesía. Hay que dejarlos reposar para releerlos en un momento determinado. Exacto, antes de, ¿no? O volverlo a escuchar, ¿no? Más adelante y ver si se aguanta. O sea, y así, bueno, tengo como para 2 discos más realmente ahora mismo de música. Y poesía, pues tengo varios, ya como unos 20 poemas escritos para otro siguiente, que no sé cómo será, o sea, en fin, de momento tardaré tiempo, claro, por supuesto, años. Vamos a sentir el abrazo que tú has decidido dar a la música y a la poesía con la primera poesía. La primera poesía, Roberto, ¿qué está sonando? Bueno, ese es el último de los CDs que he publicado, que se llama, bueno, está compuesto de cuatro composiciones más o menos largas. La primera es Gilgamesh, la segunda Vishnu, la tercera Anábasis y la cuarta Nosferatu, ¿no? La primera es la que es el principio del Gilgamesh, que es, bueno, poema probablemente el poema épico más antiguo del mundo, probablemente. Y bueno, es un poema maravilloso que les recomiendo desde aquí. ¿En qué momento decidiste ponerle música? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que a mí me pasó una cosa. Y que me interesa sobre todo también la literatura y la música, ¿no? La poesía y la música, ¿no? Eso es algo que para mí está muy íntimamente ligado, ¿no? A mí me pasó una cosa que me dijo Michael Nyman y que bueno, creo que me llegó muy adentro y creo que el tiempo le ha dado la razón. Yo, una de las veces que vino aquí, yo creo que fue la primera vez que dio un concierto en el Teatro Guimerá, yo le di 2 plaquettes, fue en los 90, ¿no? Finales de los 90 creo. Y le di, o principios del 2000, por ahí más o menos, debió ser. Y le di unos 2 plaquettes, 2 pequeños libritos de poesía míos, ¿no? Y que habían sido inspirados en su música, ¿no? Bueno, esto que trabajas con música de fondo y que te estimula también de alguna manera, algo hace, por supuesto. Y bueno, siempre ha estado en mí, pues eso, sobre todo los minimalistas, ¿no? Que me gustaban muchísimo, ¿no? Entonces, claro, él llegó y, o sea, pude, digamos, verlo después del concierto un poco para darle los libros y demás y comunicarle mi admiración. Y entonces él dijo, le gustó, bueno, me lo agradeció y tal, y me dijo una frase, me dice, lo único que me dijo, luego con esto, quédate con eso para toda tu vida, y se fue, ¿no? Entonces me dice, si eres capaz, y no me conocía nada, si eres capaz de crear poemas a partir de la música, serás capaz de crear música a partir de poemas. Y claro, él no sabía nada. Yo, bueno, tocaba un poco el piano para mí en aquel entonces y demás, en fin. Tampoco tenía yo, en fin, una cosa más bien de tipo privado. Y bueno, pues el tiempo le ha dado la razón, puesto que hice también una Divina Comedia, en fin. Me interesa mucho la literatura, mezclar la literatura, interpretar la literatura desde una manera sonora también y darle, pues, no sé, otra dimensión, otra profundidad distinta, encontrar nuevos mensajes. Luego, no sé, porque al final encuentras nuevos códigos de interpretación, ¿no? Y eso me interesa mucho. En tu caso, primero fue la poesía, ¿no? Sí, claro.
La De poesía... hecho, tu primera publicación fue del año 98. De No, poesía, ¿o no? Me equivoco. 97. 97. Y sin embargo, la música llegó un poquito más tarde, ¿no? Sí, Bueno, digo lo de publicarla. Claro. El No, por supuesto, 2000, por supuesto. 2002 puede ser. Bueno, no. Empezó... Lo que pasa es que yo di algunos... Bueno, daba algo que se llamaba los conciertos de música irregular, que era una música también inspirada un poco en John Cage, ¿no? Y música de cambios que hacía con Lee Chin y tal. Entonces a mí me interesó mucho esa línea y desarrollé muchísimo eso, ¿no? De una manera muy salvaje. Hasta el punto de, bueno, de intervenir los pianos, luego intervenirme a mí, o sea, el intérprete. Y después ya salirme del piano y crear música natural, ¿no? A través de lo performativo y música de la calle, en fin, sonidos de ese tipo y demás. Y luego ya pues me metí en la música electrónica y entonces, bueno, sobre todo a raíz de mi padre, bueno, le tuvo Alzheimer, falleció en el 2019. Y bueno, yo había desistido ya al tema de la música y entonces, bueno, en un momento dado, bueno, estaba cuidándolo yo las 24 horas, en fin, vivía con él incluso en esos últimos años. Estaba volcadísimo mi padre y bueno, a él le gustaba mucho que yo tocara el piano, le gustaba oír y tal, y un amigo también, Pedro López, me dijo que la música ayudaba mucho a los pacientes de Alzheimer a recordar o a tener sensaciones agradables o en fin, muchas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, bueno, en aquel entonces también me compré un Mac, en fin, y bueno, conocí el GarageBand, el programa de música que tienen es muy, muy interesante. Entonces, bueno, aproveché, me ponía a profundizar por las noches y empezaron a salir composiciones, ¿no? Y al día siguiente se las enseñaba a mi padre y se pasaba luego horas escuchando, repitiendo un mismo tema y le encantaban, ¿no? Entonces, claro, y le veía feliz. Entonces empecé a crear así, una forma muy, muy loca también y bueno, de ahí salió Genealogías, que está dedicado a él. Y yo creo que fue una manera de él de decirme, oye, sigue, ¿no? Sigue componiendo y sigue haciendo. Y bueno, y bueno, por lo menos autoedito mi música, autopublico mi música. Me gusta hacer ediciones de 40 copias de cada disco. Sobre todo lo que más me interesa es intentar crear cosas que me gusten y tratar de que estén bien hechas y demás, ¿no? Entonces, bueno, de momento es verdad que en las plataformas de YouTube y SoundCloud pues tengo bastantes piezas, yo creo que hay 60 o 70 incluso por ahí. Roberto, me has nombrado figuras como la de John Cage, por ejemplo, y esto me hace llegar a la cuestión de cuánto hay de rompedor en tus creaciones. No hablo exclusivamente de la música, porque entiendo que en tu caso tanto la poesía como la música van prácticamente de la mano, ¿no? Total. Son las dos caras de una misma moneda, sí. Puedo interpretarlo de esa forma. Sí. ¿Cuánto hay de rompedor en tu aportación poética y musical? ¿Cuánto crees tú que hay de rompedor y cuánto hay de improvisación en ese momento en el que creas? A mí me gusta, la música me gusta mucho la improvisación, de hecho es lo único que me gusta, o sea, bueno, no es lo único que me gusta, sino lo único que ¿te hace sentir libre, tal vez? Sí, porque, y quizás también es verdad que tengo mis limitaciones, pero me muevo mejor en la improvisación que en en otros ámbitos de la música, de la interpretación, y es lo que más me gusta, ¿no? Porque me interesa mucho, soy como una esponja, soy como una especie de canal de la energía que estoy viviendo, que estoy como muy entrenado para eso, ¿no? En la poesía tienes la escritura automática, que también es una manera de improvisar muy potente, ¿no?
y que se ha ido abandonando también mucho, ¿no? No es que, bueno, no es que practique la escritura automática ahora mismo, la practique mucho, pero sí que ayuda a que la mente, a romper muchos esquemas, ¿no? Muchos esquemas. La poesía, mira, al final, ante todo soy poeta, sí, ese es mi centro de todo, pero es que la poesía lo abarca todo y cuando un poeta se mete a hacer teatro, de repente pues ya no hace un teatro convencional. Cuando te metes a hacer narrativa tampoco hace, o te metes a hacer música tampoco es lo que nos pasa a los poetas, que estamos fuera, es el espacio de libertad más absoluto ahora mismo y que siempre ha existido. Bueno, no siempre, pero sobre todo ahora en estos últimos siglos, aunque más libertad, ¿no? Puede haber. Y entonces, aprovechando esa libertad, pues te haces inmersiones en otros ámbitos, ¿no? Y salen cosas que pueden ser interesantes o no. En fin, puedes... ¿Cómo se sabe si lo que haces es bueno o no? No lo sé. Habría primero que definir qué es bueno, ¿no? Claro, cada uno tendrá los gustos que quiera. A mí lo único que me obsesiona es tratar de hacer lo que quiero hacer. Entonces es bueno para ti ya, a partir de ahí. No lo sé. No, a veces uno dice, pues me gustaría hacer esto, pero no lo consigues, pero llegas a otro lugar que a lo mejor te convence y dices, oye, mira, muchas veces en la historia sucede, ¿no? Que una cosa son lo que uno pretende hacer y otra cosa es lo que llega a hacer. A veces se consigue y otras veces no. Pero a veces, esas veces que no, se puede llegar a otros lugares también muy interesantes. Si llego a esos lugares muy interesantes, puedo aceptar, digamos, esa obra. Si no llego a ningún lugar ni interesante ni nada, entonces lo desecho. ¿De qué me hablas? ¿De la serendipia? ¿De dejarse llevar? ¿De sorprenderte? No sé, es una cosa muy subjetiva y no quisiera que hubiera una metodología para todo, porque si no es que se destruye algo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que bueno, cuando algo está terminado, lo puedo ver. Uh-huh. Lo puedo ver. Hacías referencia a la improvisación como tu medio natural, vamos a decir, ¿no? En la música sí, lo que pasa es que bueno, ahora con la creación electrónica ya puedes, digamos, ir utilizando lo que has creado libremente previamente, o ajustando, vas ajustando, repitiendo, vas corrigiendo, vas cuadrando todo bien. Es otro sistema, claro. No, la improvisación cuando estás con el piano, lo que sea, o ese tipo de cosas sí. Pero a este nivel, pues sí, puedes evidentemente ir ajustando todo como quieres, ¿no? Claro. Tu perfil, evidentemente, musicalmente hablando, no me voy a lanzar a la piscina. No corresponde con el de el intérprete excelente, no, técnicamente. Para nada. Sin embargo, si tu lenguaje se desenvuelve a través de la improvisación, estamos hablando del grado de dificultad máximo. Porque no hay nada más peligroso que tener libertad para hacer lo que sea. Entonces es cuando estás desnudo en el paraíso y a partir de ahí puede parecer fácil hacer lo que tú quieras en cualquier momento, pero sin embargo no es nada fácil que eso no se convierta en un discurso vano, repetitivo y aburrido. Con lo que cuando hablamos de improvisación me parece que hay que mirarla en su justa medida. No sé si compartes esto conmigo, porque tal vez es el ámbito más difícil en el que un creativo se desenvuelve, ¿no? Claro, para mí es más sencillo, pero de hecho me es más complicado lo otro, ¿no? Es que estoy como, no sé por qué, es que cada uno nace de una manera o de otra, pero estoy entrenado realmente para moverme con más facilidad en la página en blanco, en el espacio en blanco, en el espacio nuevo. ¿Y eso no da vértigo? A mí no, es como si es mi hábitat, ¿no? O sea, me veo más cómodo ahí. Es que, vamos a ver, para mí lo más importante es la libertad. Entonces, la libertad. Si yo me veo condicionado por presiones, es decir, tú piensas que yo no me presento a premios literarios desde hace mucho tiempo. No me interesa a veces
la cosa de masas, ¿no? Porque pienso que produce mucha presión en la creación, y a mí, yo cuando estoy creando con una presión así muy fuerte, no me gustan los resultados, que lo he comprobado ya muchas veces. No quiero condicionar mi creación a nada, sino a lo que yo realmente quiero hacer. Eso es lo que busco nada más, ¿no? Uh-huh. Sí. Déjanos que te conozcamos a través de tu poesía. Vale. ¿Qué has traído? Has traído de todo. Bueno. Pero, ¿por qué has hecho esa selección concretamente de esas poesías? ¿Y cuál es la que te encantaría compartir con nosotros? Para nosotros, cualquiera es bienvenida. Mira, te voy a leer un poema que lo escribí entre Roma y Tenerife. ¿Volando? O... No. Una parte... una parte en Roma y una parte en Tenerife. Exacto, sí. Lo empecé allí, ¿no? Luego se publicó en una revista croata que se llama Fragment Kasopis. Y después también fue objeto de un taller de traducción del catedrático Konstantinos Paleologos en Tesalónica, y se tradujo al griego. Está publicado también en la red, en el blog de Konstantinos Paleologos, al griego. Y bueno, y te lo voy a leer. Sí. Te puedo ayudar poniéndote de fondo tu propia música y quieres elegir alguna. Está bien, esta que está sonando está bien. Está bien. Estamos todavía en la original, en la que comenzamos a escuchar. Muy bien. Pues bueno, el poema se titula La ciudad después de. Las paredes húmedas, el goteo incesante, la brisa del norte, y aguardas en el portal. Llevas tiempo en él. Todo es muy sencillo. Somos, y eso cuenta. Estamos, y eso cuenta. Las ruinas de nuestras vidas anteriores nos definen en silencio. Al mirarte a los ojos lo sé. Sé quién fuiste. Sé de un lugar en el que nos conocimos. Las casualidades nos marcan, los besos también. Amar en tiempos de crisis. Amar porque el lugar, el vacío, la voz en la oscuridad, confianza. Todo lo que se necesita para huir. Un espejo, varios espejos y un tercer ojo. La confianza entre el alma y el cuerpo. Todo en un paseo nocturno. La ciudad se abre, la ciudad eterna. Encontrar tu nombre entre la multitud. La música de los adoquines. La sonoridad de la fontana de Trevi. El Coliseo de noche. Leonardo y sus máquinas. Los pájaros del Tíber. La dictadura católica del Vaticano. Las miradas paranoicas de los carabineros. Solo escucho la ciudad, solo te escucho. Observarte despacio, besarte cuando me besas, perderme por tus calles. Amor y anarquía, porque eres la ciudad misma y porque no me gusta la fe. Amarte sin ecos imperiales, sin la dictadura de las sagradas palabras. Porque adoro los pájaros del Tíber, los espíritus más libres que te recorren, que dibujan tu historia con sus vuelos y que me lastiman el corazón. Y pienso ahora en el de Leonardo. Desear la trascendencia no es un error. Retratar es agarrarse al porvenir. Retratar simplemente. El dolor se cita en las paredes, el dolor que acoge cada intento de ser, o un grafiti que explica algún misterio astrológico. Y me dices que el futuro nos destruirá. Es una frase que nace desde el estómago. Sobrevivir con miedo o con nostalgia. Solo la música, tu melodía impasible y tu sonrisa en forma de cúpula convertirán mi anarquismo en un poema. Soy un fantasma que vaga por tu cuerpo, sin ti, ahora, pero con la imagen, solo con ella, y la voz, la sensación del espejo. Me refiero a cómo caigo en él, después de encontrarme contigo, mi sueño, uno de tantos, de aquellos que tuvo Virgilio. Eneas naufragando entre tus pechos, llegando a ti, desmenuzándote el alma, porque casi es tan poco. Tu imagen virtual siempre está presente en mis deseos, tu imagen de cómo te devoras, de cómo me esperas en el portal, de cómo ha dejado de llover en mis pensamientos.
¿Te inspiró la ciudad? ¿Te inspiró Mucho. tu historia personal? Bueno, una mezcla de varias cosas, ¿no? Supongo. Uno es lo que es y todo lo que carga en su mochila, ¿no? Sí, exacto, siempre, Ujú. siempre. Y todo eso acaba saliendo, ¿no? Ujú. De alguna manera o de otra, por... Más de uno se habrá preguntado dónde está la rima. Es que claro, los mundanos, hablamos de poesía, se nos nombra la poesía, los desconocedores, los ignorantes, Ujú. Bueno, y no, siempre buscamos, la cuarteta, el soneto, una décima, una poesía de rima más sencilla, más simple, más cercana, más de siglos atrás, ¿no? Y de repente nos sorprendes con un relato poético que te embeleza a medida que lo vas escuchando, te lleva de la mano por la ciudad de Roma, para algunos Ujú. que hemos tenido la suerte de conocerla, por lo menos en un porcentaje mínimo, y fluyes, ¿no? Tal vez ese es el objetivo del poeta. Bueno, es como quizás probablemente, bueno, vamos a ver, la poesía es muy amplia, hay muchas maneras de escribir, ¿no? El verso libre pues ya se conquistó a finales del siglo XIX y bueno, ahí ha fluido de muchas maneras, ¿no? Yo soy más bien un hijo del verso libre, es verdad, y me preocupo pues por el ritmo, evito las rimas en la medida de lo posible y bueno, sigo pues otros patrones, ¿no? Pero sí, vamos, yo admiro muchísimo otro tipo de poesía, por supuesto. Lo que pasa es que es ese espíritu, como te dije antes, de libertad y de querer, digamos, fluir de a mi manera, ¿no? Cada cual pues busca su lugar, ¿no? En todo esto. Siempre me he preguntado por qué tanto en la poesía como en la música. Uh-huh. Entiendo que en la pintura también, ¿no? Pero bueno, Sí. la pintura tal vez tenga sus matices, ¿no? En lo plástico. Sí. ¿Por qué nació encorsetada? Bueno, yo podría ser... ¿Por qué las instituciones tal vez lo encorsetaron, no? No, bueno, los manuales de retórica poética o, en fin, todo este tipo de cosas. Y, bueno, en teoría, si nos vamos como muy a la antigüedad, quizás una explicación de eso podría ser que era, pues quizás, digo quizás porque esto es muy discutible, ¿no? Pero que existiera la creencia de que ese fuego, el fuego de los dioses, poético, el fuego poético de los dioses, con todo lo que conlleva, ¿no? La poesía, la luz que tiene dentro, ¿no? Ese poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Emocional, energético, en fin, como lo quieras llamar, pues ha sido siempre muy peligroso, ¿no? Y entonces quizás para evitar, digamos, que ese fuego no quemara a las personas que lo utilizaban, pues la métrica servía para crear un distanciamiento entre el autor y ese fuego, ¿no? La rima, en fin, todo, ¿no? Luego, claro, en el caso, por ejemplo, de los surrealistas quisieron ese fuego, ¿no? Quisieron... Por el surrealismo es un movimiento que he estudiado mucho y que he escrito mucho sobre él. De hecho, soy un especialista en el surrealismo también. Y bueno, ahí tienes la prueba, ¿no? De que ese fuego también quemó a mucha gente, ¿no? Y bueno, en el siglo XX ese fuego se liberó, ¿no? Ya a finales del XIX también, pero sobre todo en el XX. Pasó con la música igual. Claro, efectivamente. Bueno, de hecho, y la pintura. De hecho, fíjate que John Cage decía en una de sus conferencias, si no recuerdo mal, que la música no sabe de... Los sonidos, perdón, no saben de teorías europeas, sino están los sonidos puros, los sonidos que... Y él también trataba de liberar los sonidos, ¿no? Yo creo mucho en eso, ¿sabes? Y creo que
que hemos tratado en nuestra historia occidental de encorsetar, pues yo qué sé, a partir de la Edad Media, ¿no? Que es cuando se van conociendo, también en la antigüedad hay algunas ideas, ¿no? Hay algunas indicaciones de gente que quería hacer anotaciones, ¿no? Sobre los sonidos y tal. Creo que fue en los cantos gregorianos, si no recuerdo mal, o algo así. Cuando empiezan a verse, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo estoy diciendo bien, pero creo que mi conocimiento creo que es así. Y es cuando empiezan a hacerse las inscripciones, ¿no? De cómo reproducir los sonidos y demás, ¿no? Bueno, sobre todo cómo plasmarlo en un papel, ¿no? En un papel. A través de Guido d'Arezzo, que cuando exacto, algo así hace su primera partitura. Sí, exacto, una cosa simple, ¿no? Pero estaban encerradas en los monasterios. Claro. Ahí habían indicaciones también y tal. Bueno, y la propia escritura. La propia escritura también. Pero claro, aparte de eso, antes de eso, ¿qué? Antes de eso, los sonidos vagaban en la mente de los intérpretes de alguna manera y se expresaban. Habían a lo mejor algunas cosas que también es verdad que desconocemos, porque la Biblioteca de Alejandría, pues con el incendio pues se perdieron muchas cosas y probablemente allí a lo mejor hubo algo, ¿no? que explicara ciertas cosas sobre la música, ¿no? De aquella época. Probablemente seguro que sí. Pero bueno, sí que me planteo eso, ¿no? Digo, a lo mejor volvemos a ese fuego, ¿no? Ese fuego, porque la poesía y la música nacieron juntas prácticamente. O sea, en la antigüedad los poemas se recitaban con música de fondo, ¿no? Supongo que el arte, sí, la creación artística simultáneamente tuvo que haber nacido, ¿no? Exacto. Entonces está íntimamente unido eso, ¿no? Lo que pasa es que con el mundo contemporáneo hemos especializado todo y especializamos todas las cosas, pero no sé, No estamos ahora, Roberto, ante una nueva biblioteca de Alejandría con internet y inteligencia artificial, la posibilidad de acceder a toda la información simultáneamente en casi cualquier parte del mundo. ¿No estamos más cerca de ese fuego? A pesar de que evidentemente también hay mucho ruido, ¿no? Pero no estamos más cerca de ese fuego, de esa energía creativa. ¿No es accesible para todos? Sí, es más accesible, Lo que pasa es que, claro, hay tanta información que al mismo tiempo crea desinformación y al final es difícil determinar cómo llega y hay también mucho engaño, ¿no? Mucho fake, ¿no? Y claro, al final es difícil determinar cómo llega esa información a los lectores, si realmente llega de forma veraz o engañosa, o con muchas faltas, o con muchos errores, de una manera muy... Yo creo que todavía nos queda afinar muchas cosas, ¿no? O sea, hay que vigilar también las fuentes, ¿no? Las fuentes me refiero que estén bien escritas, que haya una confianza en que eso es realmente así, porque al final es tanto la inteligencia artificial como lo que hace es combinar contenidos según unos criterios o unas indicaciones previas, pero claro, cada cosa tiene su momento, su origen, su gestación, su creación, ¿no? Y a veces, por ejemplo, hay muchos libros traducidos que se traducen con Google Translator, por ejemplo, y se editan. Entonces, claro, hay un montón de errores ahí, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que cuidar un poco más muchas de las cosas que se publican y eso es una labor humana, ¿no? Profundamente humana, porque estas herramientas no dan esa... No son totalmente confiables, ni muchísimo menos, ¿no? Estamos ante tal vez una paradoja, lo mismo no estoy en lo cierto, ¿no? Cuando los creativos, los artistas en aquella época de Alejandría querían buscar el medio de difusión, resulta que a lo mejor en el siglo XXI hay que mirar hacia adentro y ocupar cada artista su metro cuadrado en el que debe centrar todos sus esfuerzos creativos y
y no estar tan pendiente de esa macro distribución que potencialmente la tiene a mano, ¿no? Es a día de hoy cuando los artistas, los creativos, los creadores deben fijarse más en su propia producción y limitarse exclusivamente a su metro cuadrado. Bueno, yo creo que eso es muy difícil, ¿no? Porque hoy en día estamos absolutamente acosados, ¿no? Con tanta información y tantos reclamos, ¿no? Ahí todo está pensado para que cree adicción en ti, ¿no? Y claro, al final es muy difícil la desconexión, ¿no? Pero bueno, yo creo, en lo que respecta a la distribución, yo creo que hoy todo es mucho más sencillo que antes, ¿no? Porque al final subes la música a una plataforma y ya te la distribuyes sola, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, los artistas creo que han ganado algo importante, ¿no? Pero bueno, otra cosa es la calidad de la creación puede verse afectada precisamente por esa difusión. Porque es más fácil, ¿no? Es más fácil subir todo eso y ya no hay tanto filtro, ¿no? En ese sentido, ¿no? U otras opiniones, en fin. Pero está el público, o sea, al final todo se lanza directamente. Por eso también es bueno que tengamos nuestra responsabilidad de a ver qué es lo que lanzamos al mundo, ¿no? Y cómo lo lanzamos, ¿no? Y de qué manera lo lanzamos. Yo, por ejemplo, te digo, tengo estas dos plataformas que básicamente... A mí lo que más me interesa es intentar hacer algo que esté bien, ¿no? Que me guste, como quede, como ir avanzando y evolucionando artísticamente, más que el reconocimiento y todo este tipo de cosas. Por eso te hacía referencia a tu metro cuadrado, ¿no? Sí, pero bueno, es una parcela, más bien, intento controlar un poco eso, ¿no? La manera en la que se divulga, ¿no? Estas cosas de una manera... Me gusta que sea una cosa limitada, tampoco ahí venga a lo bestia, ¿no? Uh-huh. Nunca me ha gustado, de hecho me asusta, o sea, prefiero... Me ayuda, digamos, a ir controlando esa presión y esos pasos que uno siga de manera, pues, un poco firme, ¿no? Uh-huh. En cierta manera, en cierta forma. ¿En la poesía también la afrontas de la misma manera? ¿La difusión de tu poema? Bueno, las editoriales con las que publico son editoriales pues que distribuyen los libros y tal, pero bueno, que se enfrentan a los problemas típicos de las librerías, que es muy difícil. Pero bueno, está ahí, o sea, al final están en las plataformas, están en las librerías y ya está. Es decir, la poesía tampoco aspira a mucho más porque no son bestsellers, alguno que otro hay por ahí y tal. Pero en realidad cuando escribes poesía sabes que ese es el camino y que bueno, habrá quien le interese y quien no. Y eso, al final, pues mira, he publicado más de 70 libros. ¿En cuántos países, Roberto? ¿Unos cuantos? Bueno, más o menos. Sí, bueno, luego después también he publicado en revistas, ¿no? De distintos países. O sea, en total son como unos 19 países entre revistas y libros. Libros menos, por supuesto, libros en Chile, en Argentina, en Portugal, en Grecia, bueno, y revistas pues por todos los continentes. ¿Cómo se recibe la poesía latina? ¿Podemos valorar tu poesía de un corazón latino que parte de una esencia y un alma... Bueno, latina, a mí, entendiendo latino como partiendo del español, entiendo, sí, como sí, lengua materna. Sí, yo te entiendo. En la música funciona esa idea, okay. Es como una etiqueta que se vende, aunque no para mí, porque en realidad yo me veo en otro lugar, no sé dónde, pero a mí es que me gusta estar en todas partes, en el sentido de hablar, digamos, de todos los temas, ¿no? Es decir, no me sitúo geográficamente. Hombre, está Europa, evidentemente, el espacio en donde más hay una huella ahí, ¿no? En mí, por supuesto, de la literatura, la cultura europea. Pero me gusta explorar en todos los lugares. Soy muy curioso y un investigador, ¿no? De eso, ¿no? ¿Cómo se recibe tu poesía en otros países? Pues mira, en otras lenguas, fundamentalmente, pues, lo que te pregunto. Mira, a mí un país que me está recibiendo muy bien es Grecia. Se han publicado ya 9 libros. Esa es la cuna, ¿no?
Sí, claro. Bueno, la antigua civilización. Y ¿sabes qué pasa? Que allí tienen una cosa que a mí me encanta, que les gusta mucho, o sea, si hablamos por prioridades, lo que más les gusta probablemente en literatura sea la poesía y luego el teatro. Ujú. En España no, en España pues la novela parece que es más importante que la poesía, etcétera, etcétera. Pero allí no. Y la música también les gusta mucho en general. Pero la poesía les encanta, todo el mundo sabe de poesía y de teatro allí. Ujú. Entonces me veo como, bueno, como un lugar muy reconocible, ¿no? Para mí, o sea, me siento como en casa allí, ¿no? En realidad. Háblame del teatro, porque Sí. no sé dónde encajarlo. En tu caso, en el caso de con la música por un lado, la poesía fundamentalmente por el otro, ¿dónde encajamos el teatro? Mira, el teatro también tiene que ver con la poesía para mí. Bueno, para mí, en fin, lo que pasa es que para que tú veas cómo es la historia de la humanidad, que realmente el teatro siempre ha sido poético hasta prácticamente el siglo XVIII y XIX, donde los novelistas, digamos, toman el teatro, entonces ya pues se va creando otro tipo de teatro, ¿no? Aunque evidentemente hay algunos intentos siglos atrás, pero realmente cuando el teatro se convierte en algo más narrativo, pues es en esa época. Y luego, claro, hay un intento de los poetas en los periodos de las vanguardias de tomar el teatro de nuevo a través de un teatro hecho por poetas de vanguardia. Pero nada, entonces a mí me gusta, he tratado de conectar con esa tradición desde la antigüedad, ¿no? Porque los grandes trágicos, o sea, todo estaba en verso y todo era poesía también. La poesía trágica era una forma de poesía. Perdón. Y bueno, lo que pasa es que a mí me ha interesado mucho también cómo los poetas de vanguardia interpretan el teatro, ¿no? Lo crean a través de los mecanismos de la poesía de vanguardia. Entonces, bueno, mi tesis doctoral fue sobre teatro de vanguardia en Canarias del 24 al 36 en las islas, como digo. Está publicada, por cierto, sí, por Ediciones Idea en 2012. Está publicada, efectivamente. Y bueno, pues me interesa conocer esa tradición y de ahí vengo realmente, ¿no? Me ha gustado investigarla y la sigo investigando. Y de hecho también me he hecho especialista de todo eso. Entonces, bueno, pues conecta con mi creación que tiene que ver con una especie de poesía escénica, ¿no? No es leer en un escenario un poema, sino crear obras performativas donde prime lo poético frente a lo narrativo, es decir, no necesariamente estés contando historias, sino instantes, momentos, en fin, otro tipo de canal, ¿no? Otro tipo de discurso, ¿no? Tienes, por ejemplo, ahora en una fecha inmediata una nueva representación de una de tus obras. ¿Cuál y dónde? Este año, bueno, este año estrené una, se llama Poco, o alguien dirá que nos equivocamos. Fue estrenada en Galicia, en Santiago de Compostela, en la Ciudad de la Cultura, en el Festival Escenas do Cambio. Fue interpretada por Ilenia Quintero, Delia Hernández y Ilenia de Luis. Y bueno, pues dirigida por mí, por supuesto, y escrita. El texto se publicó en un libro de teatro que publiqué también este año, para la redundancia. Se llama Combate después del paisaje, el libro, y reúne varias piezas, entre ellas esa, ¿no? Fue publicado por Ediciones Invasoras con una ayuda de la Fundación SGAE también, ¿no? Que bueno, que ese año dio, pues qué sé yo, no más de 5 ayudas a libros de creación de teatro, 5 o 6 por ahí, o menos incluso, y lo demás eran investigaciones, así que bueno, me siento muy agradecido porque hayan elegido ese libro para esa ayuda. Y bueno, y el año pasado, ya el último trimestre, estrené otra obra, Naturaleza muerta sobre fondo blanco, con Ilenia Quintero también, Joel Hernández y Santi López, ¿no? Y la estrenamos también en el Almacén en Lanzarote, luego también en Bilbao, en la Fundición, hicimos una residencia allí. Y bueno, la obra se ha podido ver en La Granja, se ha podido ver en el Paraninfo también y demás.
Y este año, como tenemos las elecciones y hemos tenido las elecciones y, en fin, y esto parece que se paraliza, cambios de... Entonces tenía algunas funciones apalabradas, pero al final no se han pospuesto para el año que viene. Entonces sí que ya tengo fecha en Lanzarote, el 1 y el 2 de febrero, para llevar poco. Alguien dirá que nos equivocamos allí, ¿no? Y después, bueno, estoy esperando también que me confirmen aquí algunas fechas y demás, ¿no? O sea que... Y después también estoy preparando un monólogo con una actriz argentina, Marta Neme, que espero que lo interprete. Y bueno, pues estoy escribiéndolo y bueno, ya le daré los textos en febrero porque ella vive en Lanzarote y ya se los llevaré para que lo vea. Y la música, llevo compuesto también 20 minutos de música para la obra. Y bueno, pues ahí estoy poco a poco avanzando en ese proceso. O sea que estás trabajando en este momento en ese monólogo. En ese monólogo, sí, efectivamente. Y que girará en torno a... Bueno, todavía no te puedo decir. Bueno. Bien. Hasta ahí todavía no te puedo decir, pero vamos, bien. Que sí que estoy en ello bastante. Vale. Y hay una posible fecha de principios de año, entiendo, del 2020. No lo sé, todavía no tenemos fecha. Vale, es decir, yo lo que he querido es ir un poco a mi aire y bueno, y ya pues lo llevo bastante avanzado, pero prefiero con tranquilidad y luego ya pues de aquí a febrero pues yo creo que ya tendré algo digno y empezar, digamos, con todo el asunto. La producción poética no la mantiene. ¿Tienes en el horizonte también pendiente la publicación tal vez de otro libro de poesía? Bueno, de poesía de momento no, porque este es el único y yo tardo mi tiempo en todo esto. Entonces, bueno, pues no sé. Pero vamos, de momento no tengo. Lo que tengo es en el horizonte, lo más es la recopilación de textos de Arturo Macanti, que son textos dispersos desde el 57 hasta el 2014. Y es un libro también que me ha llevado varios años y lo va a publicar Ediciones Idea. Pues yo creo que tendrá unas 300 o 350 páginas por ahí por lo menos. Y ahí recopilo pues poemas, recopilo prólogos, artículos, textos de catálogos de arte, en fin, traducciones también. Al final termina el libro con una entrevista que le hizo Sabas Martín a Arturo Macanti, también muy completa. Y bueno, eso. Y este año, pues, mira, aparte del libro que te comenté de Plomo, cuaderno francés, pues también salió, bueno, en Grecia salió este libro, que son mis microrelatos, ¿no? Uh-huh. La última actuación, ¿no? Se titula. Y entonces... Está en griego, ¿no? Está en griego, sí. en griego. Uh-huh. Un equipo que coordinó Constantinos Paleologos, que es un catedrático de literatura, uno de los más importantes especialistas en literatura española y en traducción del español a griego en Grecia. Y después tuvo pues un equipo de varios traductores, ¿no? Y entre ellos, pues bueno, pues tradujeron en su taller de traducción pues todos los microrelatos míos que se compilaron. Tengo 3 libros de microrelatos, pues se compilaron en este. Me encantaría que pudiéramos concluir con un poema. No sé si te apetece, sí, Roberto. Sí, por supuesto, por supuesto. Cuéntame una pequeña historia sobre el poema con el que quieres que concluyamos esta conversación. Voy a leer un poema que no he leído nunca en público. Este texto son, 10 pequeñas prosas que forman uno que se llama La Cima Inversa. Con él vamos a concluir, por eso quiero despedirte antes y que seas tú quien con tu lectura y con tu poesía concluya esta conversación que ha sido para mí un placer mantener. Pues igualmente, Alexis, muchas gracias por la invitación, es un placer siempre venir aquí. A ustedes, como siempre, mi agradecimiento. Les dejo en las manos del maestro Roberto García de Mesa y su poesía. La Cima Inversa. 1. Los vestigios están ahí, sobre la cresta de la montaña. El lugar se me aparece en sueños. La imagen se repite. Un fragmento que llega con lentitud, que abre las puertas con lentitud, con una huella de otro mundo.
Al escucharlo empieza a conducirme. Intenta manejar mis sentidos, me bloquea y me enciende. Pero en ese estado es algo que se expande, delicado y preciso. 2. Lo que se mueve, la voz que se mueve y lo no dicho, porque todo está relacionado, desciende. Y desciendo al pasado, al futuro, a la despedida de la historia. No es extraño si nos situamos en el filo, en la ventana para ver a la gente pasar. Al cabo de un rato, andará muy, muy despacio, y frente a ellos la luz del abismo. Luego me arrastrará por creer en lo inútil, en lo que fue, en lo expansivo, en lo venenoso, en la virtud. 3. Y bajo la linterna, la lluvia. Cuando sucede necesito preguntar. Lo hago sobre los pasos perdidos, sobre la no acción y todas las clases de resultado. Ante la luz del túnel y el descenso, veo una lluvia que asciende, la caída es solo un reflejo. 4. La lluvia y la juventud. Lo eterno dispara sensaciones en caída libre. Lo opuesto y lo oculto enseñan a ver. Todo lento, precioso, lento, décadas así, como las voces de quienes ya no están. Es una caída sin fin. Lo diverso siempre persigue lo otro, las carencias de cada uno. Todo esto enseña a manejarse en la vida. Es como subir hasta una cima inversa. Te espera la caída libre. Es más importante bajar. Los ascensos están sobrevalorados. 5. La soledad golpea los vestigios, los sentimientos, los fragmentos que identifican. Es el sello de la ignorancia o del instante fallido. Todo transcurre tan despacio. Siento la piel, el cariño, en mi sueño. Soy un vestigio a la deriva o una sombra penetrando la historia o un idilio con el vacío. Caigo con el amor a cuestas, con la lluvia a cuestas, como un espectro sin aviso de futuro o de pasado, y pierdo la pista que me ha conducido hasta aquí. 6. Naufragio o un amor más lejos, más cerca, más lejos de la noción de realidad. Esto conduce al silencio, sinceridad, trascendencia, conceptos que huyen. Confesarlo es devorarse a uno mismo. Las historias nunca acaban. Quien desea se libera, quien calla duerme, quien espera desencadena lo imposible. Nada como llegar tarde, nada como perder y volver a empezar. Todo el mismo amor. 7. El mundo que dejamos atrás ya no nos pertenece. Ahora el jardín cerrado es la casa interior. Pero no como en el Renacimiento. Su geografía está por determinar, sus pasiones también. Antes había un jardín esperándonos, un estilo caóticamente luminoso. Ahora el silencio que cambia con los otros silencios. 8. Los pasos en la naturaleza salvaje, la belleza insistiendo en el horror. La metáfora más extraña, la supervivencia de los sentidos. La pantomima, el trazo, la plenitud, las superficies que se olvidan rápido. Todo servido en una gota de lluvia. La ceguera pertenece en realidad a quien no escucha. 9. ¿Cómo construir un tejido de sombras? ¿Cómo descomponer lo trágico? ¿O cómo hacerlo entre el presente y el futuro? Las palabras se fragmentan y a su vez se rompen. No me entiendas mal. Lo icónico siempre pierde. La metáfora siempre pierde. Lo sé. Claro que lo sé. Pero deja que perduren las sombras, los ecos, lo no escrito, el alimento real. O lo que nos queda de lo pensado, de lo que se olvida, de lo que reaparece. Y 10. Y si no nos reconocemos, ¿para qué el descenso? Si el mundo gira al revés, si la razón va demasiado lenta para todo lo demás, ¿dónde queda la palabra? Entre el dónde y el para va lo casi eterno, o lo irracional, o lo que ya nadie dice. Quien ama con desesperación asume los riesgos y el fracaso. Para recuperar la palabra necesitaremos otra crisis.